A continuación, vamos a hablar sobre los tipos de gráficos y sus características. Pero primero hay que tomar en cuenta que este material está basado en las características y normas de construcción de cuadros y los gráficos estadísticos, realizado por la máster María Marjorie Mora Valverde de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Pero primero vamos a hablar respecto a los componentes. En este caso es muy importante considerar que hay unos que son obligatorios o necesarios y otros que son optativos. Sin embargo, hay un optativo con el que hay que tener mucho cuidado. Pero, recordando los cuadros estadísticos y la distribución de frecuencias como un cuadro estadístico, recordamos que siempre es importante colocarle el número de cuadro, título centrado y escrito completamente en mayúscula y además ahí respetar ciertas condiciones respecto a su formato. Igual es en el caso de los gráficos. Hay que considerar siempre colocar un número de gráfico, un título que será escrito completamente en mayúscula y centrado, una nota introductoria que puede ser optativa o que es optativa solamente si realmente se requiere, un diagrama que corresponde propiamente al gráfico, las escalas de los ejes si se necesitan y las leyendas que son el título respectivamente de los ejes, y esto va a depender del tipo de variable que se esté presentando. Si es una variable cualitativa, no importa si es cualitativa nominal, cualitativa ordinal o cualitativa binaria, siempre en el eje Y nosotros vamos a tener las observaciones de la variable y por supuesto su leyenda, y en el eje de las X tendríamos cantidades o porcentajes, de acuerdo a lo que se quiera representar. Pero si estamos hablando de una variable cuantitativa, puede ser esta cuantitativa discreta o cuantitativa continua, entonces en el eje de las X más bien vamos a tener las observaciones de la variable y en el eje de las Y tendríamos cantidades o porcentajes según corresponda a lo que se desea presentar. La simbología son aquellos indicadores que por colores nos dicen qué es lo que se desea o lo que se está representando. Una nota al pie que es optativa únicamente en el caso que se tenga que hacer alguna aclaración de acuerdo a lo presentado anteriormente, y una fuente. Solo que la fuente, si es primaria, o sea, si es propia del investigador o investigadora, es optativa. Pero si la fuente es secundaria, es obligatoria en realidad. Ahora, vamos a hablar de los tipos de gráficos que se recomienda utilizar cuando hablamos de variables cualitativas. Y en este caso, no importa si son cualitativas nominales, cualitativas ordinales o cualitativas binarias. Siempre se va a recomendar utilizar gráficos de barras horizontales, los cuales tenemos también como gráficos horizontales simples, gráficos de barras horizontales compuestos y gráficos de barras horizontales comparativos. También se podrían utilizar los bastones horizontales, sin embargo, estos para hacer una variación de las barras horizontales simples, dado que no hay bastones que sean compuestos ni comparativos. En estos ejemplos podemos apreciar cómo las variables cualitativas, como corresponden a atributos, quedan muchísimo mejor organizadas y resumidos en gráficos de barras horizontales, dado que permite a la audiencia leer la información de forma muchísimo más natural. Aquí tenemos, por ejemplo, que es Costa Rica población total según provincia de residencia al 1 de enero del 2006. Tenemos aquí una nota introductoria que dice no incluye migración, que podemos identificar muy fácilmente porque el título va escrito completamente en mayúscula y además tiene su número de gráfico aquí arribita el gráfico.
Por otro lado, podemos ver cómo las observaciones de la variable se escriben de forma natural, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, lo cual facilita la interpretación. En este caso estamos hablando de población total, lo que quiere decir que con un gráfico de barras horizontales simple es suficiente para presentar la información. En este caso particular, estamos hablando de Costa Rica, población femenina y masculina, por lo que se está presentando una diferenciación en las observaciones. Ya no es el total de población por provincia, ahora es el total, pero se hace la diferencia entre cuántos son hombres y cuántas son mujeres. En este caso particular, el total de la barra representa el total de la población en la provincia. Hasta donde está en rojo representaría la cantidad, en este caso que son miles de personas, de aquellos que corresponden a mujeres. Y el total menos la cantidad de mujeres me haría referencia a cuántos son hombres. Entonces vean que aquí estoy facilitando mi interpretación al agregar esas dos subcategorías en un solo gráfico. Pero aquí yo no puedo hacer comparaciones. No todas las barritas tienen el mismo punto de partida, lo que podría ser una comparación confusa entre cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Por lo que si yo quiero comparar, entonces utilizo los gráficos comparativos horizontales. En este caso, podemos ver cómo todas las barritas tienen exactamente el mismo punto de partida y poder interpretar si hay más hombres o mujeres por provincia va a ser muchísimo más fácil. Como podemos ver, elegir el gráfico más adecuado depende de la variable de estudio y podemos ver además que realmente de una muy buena elección de un gráfico, de acuerdo a la naturaleza de la variable, se está facilitando la interpretación del gráfico. Ahora vamos a hablar de las variables cuantitativas, pero aquí sí hay una diferencia entre si son cuantitativas discretas y si son cuantitativas continuas. Y esto se debe a que las cuantitativas discretas van de uno en uno, mientras que las variables cuantitativas continuas pueden considerar decimales y variar de un momento a otro. Entonces, en este caso, lo que se sugiere para las variables cuantitativas discretas son los gráficos de barras verticales. En este caso, como en el anterior, en cuanto a los gráficos de barras verticales, también tenemos barras verticales simples, compuestas y comparativas. Yo también podría variar con un gráfico de bastones verticales, pero solo para hacer una variación de un gráfico de barras verticales simples, porque no tenemos compuestos estos bastones ni tampoco de forma comparativa. Y aquí, como podemos apreciar, efectivamente, para una variable cuantitativa discreta, una barra que represente a cada observación me representa ese conteo que se da de uno en uno. Vean aquí cómo tenemos Costa Rica, tasa de desempleo abierto de la población económicamente activa, y en este caso, como es el total de población, se utiliza un gráfico de barras simples verticales. Y como yo puedo ir ordenando este conteo de uno en uno y no se van a chocar entre sí, entonces no importa que la variable cuantitativa discreta, que en este caso son años, vaya en el eje X y en el eje Y, en este caso el porcentaje correspondiente a lo que se desea representar. En cuanto al uso de las barras verticales compuestas y comparativas, la explicación es la misma en esencia que las barras compuestas y comparativas, pero cuando están dispuestas de forma horizontal. Ahora,
Para variables cuantitativas continuas se requiere de gráficos continuos y en este caso tenemos dos posibilidades de gráficos continuos, el histograma y el polígono de frecuencias simples, tanto absolutas o porcentaje. Este primer ejemplo que tenemos aquí es la representación gráfica de un histograma, cuyo gráfico es continuo. Todas las barritas están pegadas entre sí y esto se debe a que su variable, que en este caso es edad, que corresponde a la población económicamente activa de 19 años a 69 años, según grupos decenales de edad, y en el eje de las Y tenemos en este caso las cantidades, porque está dado en miles de personas. Como podemos apreciar, el histograma se basa su construcción en los intervalos de clases o categorías y podemos apreciar que esta primera barra representa a aquellas personas económicamente activas de 19,5 años a menos de 29,5 años, la siguiente de 29,5 años a menos de 39,5 años y así sucesivamente, lo cual nos representa de una forma muy idealizada una variable cuantitativa continua, que puede considerar decimales y que puede variar de un momento a otro. Sin embargo, el histograma no puede hacer comparaciones, porque yo no puedo hacer diferenciaciones entre las barritas por colores o hacer una partición de cada barra, porque lo que estaríamos haciendo es una partición del intervalo. Entonces, si yo lo que quiero es hacer comparaciones para variables cuantitativas discretas, entonces el polígono de frecuencias simples es nuestra opción. Su construcción se basa en los puntos medios y es muchísimo más fácil poder apreciar las diferencias cuando se trata de comparación de variables cuantitativas continuas. Es muy importante considerar que el polígono de frecuencia simple inicia en el eje de las X y termina también en el eje de las X. Ahora, vamos a hablar de dos gráficos especiales. Uno es el gráfico circular o de pastel y el otro es el polígono de frecuencias acumuladas u ojivas. Pero, ¿qué tiene de especial un gráfico circular o de pastel? En los ejemplos anteriores, nosotros vimos que para las barras, tanto verticales como horizontales, yo puedo representar cantidades o porcentajes, cualquiera de las dos, y está correcto. Pero si lo que yo quiero utilizar es un gráfico circular, entonces lo que puedo representar en él únicamente son porcentajes. En un gráfico circular yo no puedo utilizar cantidades absolutas porque la totalidad del área del círculo corresponde al 100%. Por lo tanto, sus diferentes proporciones corresponden a un porcentaje. Vean cómo aquí ya no tenemos leyendas de los ejes X y Y, en este caso aquí, pero sí tenemos simbología que nos indica qué es o qué observación está representando cada uno de estos colores. Pero sí siempre es muy importante el número de gráfico, título centrado y escrito en mayúscula y la fuente. ¿Qué nos representan los polígonos de frecuencias acumuladas u ojivas? Ellos nos representan las frecuencias acumuladas o desacumuladas, no importa si estas son frecuencias absolutas o relativas. Si nosotros tenemos frecuencias absolutas o relativas a menos de, entonces él va a estar representado por una ojiva que más bien es creciente. Y si nosotros tenemos una frecuencia absoluta o relativa a más de, entonces este va a estar representado en realidad por una ojiva que en este caso particular más bien es decreciente. Y como siempre, quedo atenta a los comentarios y consultas.